Bendito Dios y Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, al iniciar esta clase, Señor, pido que tú nos ilumines, nos des sabiduría y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender y comprender tu palabra. Llena este lugar físico con tu presencia, Señor. Que todo pensamiento y toda acción sea llevada cautivo a la obediencia de Jesucristo y que tú puedas ser glorificado en nuestras noches, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender y comprender. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a madurar en conocimiento, pero también en nuestra accionar de la vida práctica. Ayúdanos y bendícenos, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Ya la semana antepasada, que tuvimos la última, habíamos visto el aspecto de lo que era caminar con el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y vivir en el Espíritu. ¿Recuerdan cómo era la figura? ¿Cómo? Ese fue la semana antes, la última que vimos. Lo que era vivir en el Espíritu, ser guiado en el Espíritu y vivir en el Espíritu, ser guiado en el Espíritu y andar en el Espíritu. ¿Tú viste la semana pasada, María? Sí. No la pasado no hubo nada, de pasar. La que pasaba, pues claro, ahí donde yo le puse casualmente lo que era vivir en el Espíritu. Hay una diferencia, explicó el robot. Sí. Andar puede ser un sentido ya activo. Activo, claro. A nosotros nos insta a ya ser protagonistas, por así decirlo, de nuestro accionar. Entonces, eso es lo que me dio esta oportunidad. Sin embargo, vivir en el Espíritu era dejar que el Espíritu Santo obre de forma pasiva. Sí, claro. Vivir en el Espíritu es ser pasivo. Claro. Yo busco agradar a Dios. Andar en el Espíritu ya es ser lo que yo hago para agradar a Dios. Ser guiado por el Espíritu es buscando siempre ser su voluntad. Siempre andar buscando cómo el Espíritu Santo nos va guiando, cómo nos va motivando, cómo nos va en nuestro andar diario, cómo nos va guiando, cómo nos va dando lineamientos para que podamos vivir una vida santa. Bien, entonces hoy día sí vamos, esta clase es lo más importante, es el meollo del asunto de lo que es vivir una vida que agrada a Dios, vivir una vida que demuestre que tú eres realmente un cristiano victorioso. Hoy día vamos a ver una parte medular, que es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque esto demuestra que tú vas a vivir una vida siempre victoriosa. Entonces yo he puesto acá, Cristo nos salvó para vivir una vida victoriosa. O sea, desde el momento en que Dios te inspira, te habla de iluminación, tú te conviertes en eso. La voluntad de Dios es que tú vivas una vida buena, una vida que agrade, una vida que tú seas gozoso. Una vida que tengas victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo. Una vida que tú permanezcas siempre fiel. Pero lamentablemente vemos que hay cristianos que viven a veces una vida peor que mundana.
o una vida tan triste, una vida tan que a veces yo digo, mejor si voy a vivir así, mejor vivo como cristiano. Y no mostramos con nuestra vida lo que es el gozo, lo que es la felicidad, lo que es estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tantos cristianos derrotados, tantos cristianos amargados, tantos cristianos que no pueden superar a veces un vicio, un pecado o algo que los lleva siempre a vivir lamentándose, llorando, a vivir siempre como si Cristo no tuviera el poder, Dios no tuviera el dominio de su vida para cambiar? Eso vamos a ver. Entonces, la Biblia dice que Dios nos salvó o que Cristo nos redimió para vivir una vida victoriosa. Vamos a ver eso en la Biblia. Romanos capítulo 8 dice así. 8, 28. 8, 28. Bien. Dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que los que aman a Dios, los que viven a Dios, los que tienen a Dios, los que han sido salvos por Jesucristo, todas las cosas van a ayudar a bien. Ahora, ¿eso es real? ¿Es real eso? ¿Y todas las cosas ayudan a bien? Al principio, esto hay que entenderlo, no desde nuestra óptica, sino desde la óptica de Dios. El ser humano, o sea, el hombre, vamos a poner así, dentro de este sistema terrenal se mueve en las dos esferas, el bien y el mal. Ahí no hay término medio. Algo está bueno o algo está mal. Me pasa algo bueno, me pasa algo malo. ¿Me enfermo o estoy sano? ¿Estoy alegre o estoy triste? ¿Río o lloro? No hay otra cosa. Entonces, para nosotros, vivir en este mundo está determinado siempre por el bien o el mal. Y entonces todas las cosas juzgamos nosotros de acuerdo a lo que nos pasa. ¿Nos pasa algo bueno o nos pasa algo malo? Y de acuerdo a eso entonces hacemos nuestro criterio, nuestro juzgamiento de cómo nos va. Por eso decimos, hermano, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Estoy preguntando, ¿cómo estás? La respuesta sería, bien, mal. Algunos dicen, ahí, hermano, ese que dice más o menos es porque está mal. Porque está mal, porque no hay un término medio, ¿no? Entonces, el hombre vive en estas dos dimensiones, entre el bien y el mal. Y todo lo juzga de acuerdo a este criterio bien y mal. Y nosotros queremos que siempre nos vaya bien. Todo. Pero lamentablemente no es así. Porque hay juicios donde nos va a ir mal. Y entonces, cuando leemos este texto, nos sorprendemos porque acá dice que todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, es todo. No es una parte nomás, sino todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Hijo de Dios. Entonces este texto nos crea un problema ya. ¿Por qué? Porque no todas las cosas nos van a ayudar bien. Pero nuestro criterio, si juzgamos bajo nuestro criterio, sí. No vamos a entender este texto. Entonces, para entender este texto, hay que entenderlo. Entonces, para entender este texto, que todas las cosas ayudan a bien, tenemos que mirarlo entonces desde la óptica que Dios ve, no de nuestra óptica.
sino desde la óptica de Dios. Y en la óptica de Dios no existe el mal. Desde la óptica de Dios todo va a terminar en bien. Todo. ¿Por qué es que todo va a terminar en bien? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, entonces todo lo que aquí, a lo largo de esta vida, puede como el vecino, cuando pongo rojo, está mal, pongo azul, está bien. Entonces, nacer, ¿es bueno o malo? Nacer, ¿es bueno o malo? Es bueno. Pero cuando yo nazco, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tiene que vacunarme, si no me enfermo. ¿Enfermarse es bueno o malo? Malo. ¿Quién quiere estar enfermo? Que la plata y hay enfermedades que te dejan toda la vida. Pero sana y está bien. De pronto tienes un accidente, te caíste, comiste algo, te hizo daño. Está mal. Y así vamos creciendo, vamos desarrollando, y nuestra vida siempre está entre bien y mal, bien y mal, bien y mal. Así está nuestra vida. ¿Ocurren cosas buenas? Ocurren cosas malas. Pero Dios no lo ve así. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que te van pasando están al creyente que te van pasando. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Entonces, si algo me está ocurriendo o algo me está pasando, es porque Dios lo está, como dice, armando, está guiando o está haciendo que todo esto suceda con un propósito, por una razón, porque Dios no hace nada sin razón. Entonces, algunas cosas que a mí me parecen mal, pero Dios las permite, Dios las hace, porque eso me va a ayudar hacia algo. Si Dios, yo le voy a contar algo. Yo tengo acá una marca. Por eso cuando venían los cholos antiguos decían yo, venía muchísimo. Los cholos no se cortaban y decían machuceado, tengo mi galón. Yo me subía a la camisa y decía, mira mío, tengo acá 36 puntos. 36 puntos. Me operaron de emergencia porque si no me iba a morir. Esto sucedió en un accidente que yo tuve cuando trabajaba con el hermano Verde. Yo era cristiano. Tenía más o menos ya cerca de 7, 8 años ya de cristiano. Y estaba bien con el Señor. Entonces, esto me sucedió. Estuve 8 meses con colostomía. Después de 8 meses estuve 12 meses más en reposo hasta que todo esto vuelva a su normalidad. Casi como 2 años para. Y todo eso me llamó a mí, como siempre yo le expliqué ese día de Job, llama a mí siempre la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué he hecho? ¿Está castigado? ¿Está probado? Y siempre hay ese interrogante. Ahora, eso que me pasó, ¿está bien? Dices, ¿está bien o está mal? Pero está bien o está mal. Si vemos desde la óptica del hombre, está mal, pues. Porque has tenido un accidente, va a estar 2 años, mire padre, todavía ojalá que quede bien. Vas a gastar dinero, tu familia se va a preocupar. Y todas estas cosas van a ocasionar una convulsión. Me acuerdo que en la iglesia hicieron ayuno, lloraron. Y muchos hermanos
se reconciliaron, dijeron, el hermano Walter le ha pasado eso, a mí que me puede pasar, y pues se pusieron bien. Entonces, si lo vemos de la óptica humana, sí es mal. Pero si lo vemos de la óptica de Dios, no. Porque Dios tiene un propósito alternativo que pase eso. Y yo no lo he podido entender hasta después ya, cuando yo tenía que ir a los hospitales, cuando tenía que ir a visitar a un enfermo, cuando tenía que ver a alguien que está pasando una situación difícil de salud. Ahora, ¿por qué yo puedo ir y consolar eso? Porque yo lo he vivido, porque yo lo he pasado, porque Dios me ha hecho experimentar eso. Así que yo no voy simplemente a decir, hermano, estamos orando, ten fe, sino yo voy a comprenderlo, porque yo sé lo que es eso, yo sé lo que es vivir así. Yo estoy en tus zapatos porque yo también lo he vivido. Que no es así cuando alguien no lo ha vivido. Cuando alguien no lo ha pasado. Pues una vez un muchacho me dijo, claro, hermano, usted ya vivió, pero yo todavía no quiere que me vivió. Pero no es eso. Entonces, cuando Dios permite algo que aparentemente para nosotros es malo, Dios lo está haciendo con un propósito para nuestro bien. Porque ¿cuál va a ser nuestro final como cristianos? ¿Cuál es nuestro final? Sí, ¿Qué nos espera? La vida eterna, el cielo, nos espera lo mejor. En Apocalipsis capítulo 19 dice que nosotros vamos a estar en un lugar tan hermoso, pero a la vez ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, no habrá nada. Y ese es nuestro final. Por eso el apóstol Pablo, miren lo que dice ahí en el capítulo 8. Dice aquí, el versículo 8 dice 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, arriba dice que todas las cosas ayudan a bien. Y abajo dice, si Dios mandó a su Hijo que muera por ti, a que sufra por ti, entonces el 32 dice también, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, como Dios tiene el control de todo, entonces Dios está permitiendo todo con un fin, con un propósito, de que tú al final seas una persona victoriosa. ¿Por qué? Porque ya Dios conoce cuál es nuestro final. Ya Dios sabe cuál va a ser nuestro futuro. Nuestro futuro es glorioso, nuestro futuro es tremendo, ¿no? Por eso también el apóstol Pablo, también, pero ya el versículo 8:18, mire lo que dice el 8:18, dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de mostrarse que ha de manifestarse a los hijos de Dios. Siempre digo, tengo por cierto, siempre dice que es verdad, que es seguridad, que todas las aflicciones, y ahí podemos poner esta palabra mal, que todo el mal que nos pueda pasar, supuestamente, porque lo estamos viendo en nuestra óptica, él dice, no son comparables con la gloria venidera que nos espera a nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que atravesar todo esto. Tanto a nuestra óptica, tanto cosas buenas como cosas malas. Pero para Dios no hay cosas malas, porque todo Él lo está controlando y sabe por qué está permitiendo tales cosas, porque quiere enseñarnos algo, Él tiene propósito con nosotros.
Él tiene algo que quiere hacer en las circunstancias que a veces a nosotros nos parecen mal. Y si es así, entonces Él nos salvó para vivir una vida victoriosa. ¿Y por qué es que no vivimos una vida así? ¿Por qué vemos cristianos que andan como si fueran más bien peor que los demás, lamentándose, esclavos al pecado, esclavos a su propia naturaleza pecaminosa o abismo? Aquí no estoy hablando de progreso, de plata, no, sino del gozo que produce Dios cuando está habitando en nuestro corazón, sin importar las circunstancias externas que nos puedan pasar. Mire, escúchame esto. Me contó un doctor que trabaja con nosotros, él es cristiano. Pero antes que se convierta, dice que vino una señora y decía, doctor, no puedo dormir. Entonces, el doctor no es psicólogo, pero dice, a ver, ¿cuál es tu tipo de vida? Entonces, ella le contó que tenía problemas en su casa, que su trabajo era muy estresante, que su situación no estaba bien. Y todo eso, entonces, le produce estrés, le produce una especie de insomnio, a veces no comía. Entonces el doctor lo dijo, ya usted tiene muchos efectos y le vamos a dar calmantes, ansiolíticos. Es ansiolítico, le da que tome, descanse, reposa. Y cuando la señora se va, dice que la señora se confía y se lo da. Y dice, doctor, gracias. Y dice, pero esto te fui a ti, y dice, el doctor y le dice, ¿cómo tener la paz con Dios? Ella le está dando algo. ¿Cómo tener la paz con Dios? Y ella viene a buscar que entonces a veces nosotros no demostramos con nuestra vida lo que nosotros queremos predicar. No demostramos con nuestra vida. Cristianos con familias destruidas, cristianos con familias peleadas, cristianos esclavizados a un vicio, cristianos que no han podido dejar su vida, su dolor, cristianos que siguen arrastrando del pasado aspectos que no lo dejan proyectarse al futuro. Todo eso es porque ellos no han entendido, no conocen en realidad que Dios no nos salvó para que seamos derrotados, para que vivamos malos, para que vivamos siempre en fracaso. Dios nos salvó para vivir una vida victoriosa. Y vamos a sintetizar esto. Seguimos en Romanos capítulo 8. Ahora vamos al 32, ahí vamos a ver con la 8:32, dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quiénes se condenarán? Mas Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas al matadero. Pero antes que todas estas cosas, y aquí está diciendo, el cristiano padece todas estas cosas: hambre, tribulación, angustia, persecución, desnudez. Eso es algo normal. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me dan cuenta? Entonces, en nuestra óptica, siempre vimos el bien y el mal. Pero en Dios no hay eso. Entonces nosotros no tenemos que, frente a las circunstancias adversas que podamos vivir una vida siempre en derrota o vivir siempre una vida fracasada. Porque Dios dice que yo te voy a llevar siempre triunfo, triunfo, victoria, victoria. ¿En qué? ¿En qué? Piensen, ¿en qué? ¿Y cómo lo asociamos nosotros? No, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo y victoria en victoria? La vida. Nuestra vida. Claro, está bien, es nuestra vida. Pero la vida es muy genérica. La vida es muy genérica. Yo digo la vida, pero ¿cuántas cosas tiene una vida? ¿Cuántas cosas le pasan en la vida? Vuelvo a leer. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, si la vida ni la muerte, ni los participados, ni los potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni el alto, ni ninguna otra creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave aquí? ¿El amor de Dios? ¿Cómo? Claro, el amor de Dios, pero la clave aquí está en el 39, cuando dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué cosa? Separar. Aquí está la clave del asunto. O sea, muchas veces cuando a mí me pasan cosas malas, ¿qué es lo que hago? Se arrepiente, me voy, critico, hablo, me lamento. Y a veces hasta reniego de Dios. Pero la clave es aquí, no. Porque el estar con Cristo, el aferrarme más de Él. Entonces, tengo que entender que Dios me ama. Y si Dios me ama, Él jamás me va a dejar. Él jamás va a permitir que yo sufra más de lo que puedo soportar. Porque yo tenga algo más allá de lo que yo no pueda superarlo con la ayuda de Él. Porque Él tiene todo el control. Él tiene todo el control. Y entonces, si algo malo me está pasando, ¿qué es lo que, a mi óptica, algo malo me está pasando? ¿Qué es lo que yo debo actuar? ¿Cómo debo actuar? Creo que el Señor nos ayudará a salir de esto, ¿no? Por supuesto, tengo que creer que Dios, así como Él permite, Él también me da la ayuda. Recuerden, 1 Corintios 10:10. ¿No os ha sobrevenido? Nada. Y ahí podemos agregar: no nos ha sobrevenido ninguna enfermedad, no nos ha sobrevenido ningún sufrimiento, no nos ha venido ningún mal. ¿Qué? Que no podamos, o sea, quiere decir que Dios está diciendo: yo te voy a ajustar la soga, pero hasta aquí, porque sé que hasta ahí puedes resistir. Y después te lo voy a soltar porque quiero formarte, quiero perfeccionarte, quiero que madures, quiero que crezcas. Y muchas veces Dios permite todo eso para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestra comunión y acercamiento con Él. Entonces, ¿es bueno o es malo? Por eso todas las cosas nos ayudan a mí. Es como la gripe, cuanto más que sale tu cuerpo. Claro, ahí está, esa es una vida, claro. O sea que da unas
sarampión, ya no te voy a dar porque ya tu cuerpo ha creado anticuerpos contra eso. Y se hace la vacuna. La vacuna no es otra cosa que el virus o el microbio, te lo inyectan eso. Pero te inyectan un microbio, un virus atenuado, o sea, débil, para que tu cuerpo lo pueda vencer. Y cuando ya el cuerpo vence a eso, entonces activa una alarma que ya es inmune, ya lo conoce, ya sabe cómo actuar, entonces ya no te va a volver a enfermar. Y si te da, pues ya es una cosa mínima. ¿Alguna pregunta, Cata? Ya, muy bien. Entonces ya vimos esta parte. ¿Sí hemos entendido? Entonces todo lo que nos pasa a nosotros es para bien. Es para bien. Yo les explicaba de Job. Cuando Job está sufriendo, él no tiene respuesta de Dios. Sin embargo, Dios tenía el control. Y no lo deja a Satanás que vaya más allá de lo que él sabe que Job puede soportar. Cuando el primero le dice, bueno, quítale sus cosas, pues no lo toques a él. Y en la segunda dice, tócale, pues no lo mates. O sea, Dios tiene el control. ¿Y cuál fue el fin de Job? De oídas te oí, pero ahora mis ojos, ahora puedo contemplar tu gloria, ahora puedo experimentar tu mano extendida. Aquí nosotros a veces, eso me ha pasado a mí muchas veces, y a veces también cuando yo recién me convertí, estaba en moda, Gigi Ávila. Y Gigi Ávila, o sea que la página se ganaba, los enfermos levantaban sus boletas, otros se hacían de la rueda, otros salían, yo tenía esto, hermano, estaba con cáncer, yo tenía esto, que estaba así, que estaba así, y ya. O sea, y era algo tremendo. Después apareció por ahí Carlos Anacondio, un argentino. Y ese hombre que peleaba con Satanás. Apareció Freixo. También estaba de moda en ese tiempo Luis Palau. Él vino al Estado Nacional, al Estado de Alianza, creo que vino Luis Palau. Y muchos otros predicadores. Y yo me quedaba mirado. Decía, yo algún día podría ser así. Y a veces hasta sentía un poco de miedo. No siempre vamos a ser así, pero lo que sí siempre debemos tener en cuenta es que Dios nos va a llevar a la perfección y a la madurez mediante lo que nosotros vemos como bien o mal. Pero para Dios no hay mal. Todo ayuda a bien a los hijos de Dios. Todo. Aún lo incomprensible, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Muy bien, entonces ahora vamos a la parte individual. Si Dios nos ha llamado a que vivamos una vida victoriosa, entonces ¿por qué hay cristianos que no viven esa vida victoriosa? ¿Por qué hay cristianos que siguen lamentándose o esclavos de un vicio o siempre viviendo una vida de fracaso? Y que más bien uno ve y dice, si yo fuera mundial, dice, para estar como tú, mejor prefiero quedarme así. Contaba el caso de esa señora que va al médico porque tenía un problema y el médico le dice, señora, de Padre Dios, ¿qué te pasa? Entonces, ¿por qué hay cristianos así? Entonces, la acaba de decir, la vida cristiana tiene que desarrollarse, tiene que vivir en el poder, como decía la en el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo vivir la vida cristiana en mi fuerza, en mi conocimiento, en mis habilidades. No puedo. Por eso es que el Espíritu Santo viene a morar en mí
y tiene el nombre de Consolador y de Ayudador, porque Él me va a mí a ayudar a que yo pueda terminar la carrera cristiana bien y en victoria. Por eso es que el Espíritu Santo se convierte en el elemento principal y prioritario en la vida cristiana. Y si tú no vives conforme al Espíritu Santo, si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, si tú no tienes el poder del Espíritu Santo operando en tu vida, siempre vas a vivir una vida fracasada en el cristianismo. No puedes vivir una vida cristiana en tu fuerza. Podrás vivir una religiosidad, sí. Vas a la iglesia, cantas, das tu diezmo, todo, y ahí quedó todo. Pero tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en Cristo, va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, para vivir en el Espíritu Santo, una forma victoriosa es ser lleno de Él. Ahora, aquí quiero hacer una rápida referencia, porque la Biblia enseña que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Eso no hay ninguna duda. Efesios capítulo 1. Versículo 12. Dice así. Vamos a leer del 11, ya. El 11. Efesios capítulo 1, 11. Mismo tenemos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Aquí quiero que entendamos lo que dije en un momento. Vuelvo a repetir. En él así mismo tenemos una herencia. ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Es algo que te da sin que tú hayas hecho nada. Esa es herencia. Porque si tú hiciste algo para eso, ya no es herencia. Pero herencia es alguien que un tío se murió, como tú dices, ya te dejo tanto dinero. Y hay hijos que son malos con sus padres, pero por ser hijos le van a tener que tocar la herencia. No es así. Porque la ley lo dice, ¿no? Así que haya sido malo con tu padre, pero tu padre se muere, te toca la herencia. Una herencia es algo que tú recibes sin que hayas hecho nada. Dios nos da una herencia. Vamos a ver ahora cuál es la herencia. Dice, seguimos diciendo acá. Ahora, ¿por qué nos da esa herencia? Porque Él nos ha... Seguimos en el 11. Asimismo, tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque hemos sido... Porque hemos sido predestinado conforme al que hace todas las cosas según el designio. O sea, Dios te da una herencia. ¿Por qué te da una herencia? Porque Él te eligió. ¿Y por qué te eligió? ¿Por qué te eligió? No, está bien que dice predestinado ya. Lo eligió, ya tú fuiste predestinado. ¿Pero por qué? Vamos a leer otra vez. Dice, en él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado
conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de él. ¿Por qué él te da una herencia? Porque te eligió. ¿Y él te eligió por qué? Porque él tiene un propósito. Porque él dice, nos eligió, nos dio una herencia porque nos eligió y porque él hace las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea, él te da lo que tú tienes, lo que tú eres, porque te eligió, pero a la vez también porque él tiene una razón de ser contigo, tiene un propósito contigo. Él no te ha creado a ti porque se le escapó, como dice nuestro padre, ¿no? Uy, caramba, nació que no lo habíamos programado. No. Si Dios permitió que tú nazcas, si Dios permitió que tú estés aquí, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Y porque tienes ese propósito y porque has sido elegido, entonces Dios te da esta herencia. ¿Cuál es la herencia? Miren, sigamos leyendo. Trece. Vamos al 13. Vamos a hacer esto hoy, el 12. A fin de que seamos alabanza para su gloria, lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué? ¿Sellado con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, de la herencia, que es la zarra de nuestra, ya. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Arriba dice que nos ha dado herencia porque nos ha predestinado con un propósito. Y acá, ¿cuál es la herencia? Volvamos otra vez al 13-14. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, la palabra de verdad aquí es el Evangelio. O sea, en algún momento tú escuchaste el Evangelio de la verdad, que es la salvación. Y al habiendo escuchado, habiendo oído, dice que tú creíste. Habiendo creído, dice, ¿no? Habiendo creído, fuiste que ese momento que tú crees, ese momento que tú aceptas, en ese momento el Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios y esas son las alas ¿de qué? De nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Y tú, al aceptar a Dios, a Cristo, Cristo te da lo que Él prometió. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, entonces Él, lo primero que hace es, cuando tú te conviertes, es sellar propiedad de Dios, intangible, invendible. Mío el Espíritu, se pone ahí de frente. Esa es la sana diferencia en la teoría de la religión. Muy bien. Entonces, se puede tener a Cristo. Tenemos todo que todo tiene el Espíritu Santo. Pero el hecho de que tú tengas el Espíritu Santo viviendo en ti, que es la herencia, no significa que tú vas a vivir una vida victoriosa. Porque todo cristiano que ha recibido a Cristo de corazón tiene el Espíritu Santo. Pero vemos cristianos que tienen el Espíritu Santo y están viviendo vidas miserables,
vidas fracasadas, vidas mediocres, vidas que uno no sabe si es o no es creyente. Siguen en esclavitud, siguen todavía con pecados que por años los llevan, siguen todavía con trastornos del pasado, siguen esclavizados a algún vicio y viven una vida derrotada y fracasada, pero tienen el Espíritu Santo porque son cristianos, porque la Biblia dice que el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, si él es cristiano y no está reflejando esa vida, es porque no tiene el Espíritu Santo. Sí lo tiene, pero si está viviendo una vida fracasada, si está viviendo una vida paupérrima, si está viviendo una vida en derrota, no es porque no tenga el Espíritu Santo. ¿Ves por qué? Porque no es lleno del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. El tener el Espíritu Santo no me faculta a mí de que ya soy lleno, porque ese es otro proceso que viene ya cuando yo descubro que tengo el Espíritu Santo y tengo que recurrir a él. Por eso le decía, es imposible vivir la vida cristiana sin el apoyo, la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el tener el Espíritu Santo no garantiza que seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo acá. A ver, levanten la mano, ¿cuántos han leído toda la carta de Corintios? La primera carta de Corintios. A ver. Bien, vamos, le voy a hacer una recopilación rápida nomás para que puedan enterar. Vamos a Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. .15, a ver, alguien lo lee, rápido más. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré todos los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. A ver, ahí nomás. Él está diciendo aquí, Corintios, ustedes no saben que son templo o casa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ustedes. O sea, él está afirmando aquí que ellos tienen el Espíritu Santo, y que ellos tienen el Espíritu Santo. Pero ahora miren cómo vivían ellos. Vamos al capítulo 3. Miren, el capítulo 3, 1 dice así: de manera, hermano, que yo no pude hablarlo como espirituales, sino como carnales, niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no soy capaz ni soy capaz todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, discusiones, no soy carnal y andáis como hombres. Pablo le dijo, ustedes son templo del Espíritu Santo, pero miren cómo viven, como carnales, como niños, porque dentro de ustedes hay celo, envidia, rencor, se sacan cambacanutas, se jalan los pelos, todo, a pesar de que ustedes tienen el Espíritu Santo. Pablo dice, yo no pude hablarnos como espirituales de ustedes. Capítulo 5. Un caso de inmoralidad. Sí. Capítulo 5. Dice así: 1. De cierto si oyen que hay entre vosotros fornicación, y fornicación del cual ni se nombre entre los gentiles, tanto es que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debéis más bien haberos lamentado
y que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Sí, esta iglesia sabía que había un muchacho por ahí que estaba viviendo con su madrastra, se le había puesto los cachos a su propio padre. Y la iglesia, tranquila, la iglesia no se metía, es un problema. Y permitían a ese hombre ahí que quizás cante en el coro, o predique, o dirija las alabanzas porque canta bien, porque toca bien. Y Pablo dice, pero ¿por qué usted? Si tienen al Espíritu Santo, no disciernen que eso es pecado, que eso no se debe hacer. A mí no vienen a quitar a ese hombre de ahí, mandarlo al diablo. Pero tenían el Espíritu Santo, pero no lo tenían. Y esto demuestra que en la iglesia había muchos inmorales, muchos fornicarios, por eso. ¿Quién con rabo de paja le va a decir a alguien, bueno, ¿por qué haces eso? A ver, un ladrón le puede decir al otro ladrón, oye, ¿por qué robas? Entonces se cree que había muchos ahí que estaban, quizás no con la esposa del padre, pero sí tenían por ahí su guardo. Los muchachos salían de la iglesia y se iban después con chicas. Si uno ve en un centro de trabajo, ves una persona que está es inmoral, ¿no es cierto? No falta respeto. Entonces, en este caso, si uno está no lo puedo sacar del trabajo, tendrías que hablarle primero. Primero tienes que hablarle y si está viviendo una vida disoluta, puede traer este problema, entonces puede sacar el problema. ¿Por qué? Porque la inmoralidad no se puede permitir, y menos aún si se trata de un cristiano. Entonces lo único que puede hacer es hablarle y evangelizarlo y decirle que eso está mal. Pero esto no puede ocurrir en la iglesia. Esto no se puede tolerar en la iglesia, porque la iglesia es santa. Pero aquí lo estamos, a pesar de que ellos eran templo del Espíritu Santo. Otro caso. El 6, versículo 6. Litigio contra los incrédulos, dice así. O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo os ha de juzgar por vosotros, sois indignos de todas las cosas pequeñas. Aquí había pleito entre hermanos, había rencilla entre hermanos, pero ya de calibre legal, ¿no? E iban a los jueces mundanos para que les solucionen el problema de los cristianos. Y este es el problema porque se está permitiendo en la iglesia, ya como que la iglesia no tiene valor. Esto demuestra que entre los cristianos había problemas, había esto, entonces vivían arrancándose los pelos. Siete, problemas en el matrimonio. Problemas en el matrimonio. Esto sí es muy largo. No vamos a meternos mucho acá, pero había un problema en la familia. 8, capítulo 8, versículo 1. Gente que participaba de los cultos idolátricos. Por eso dice ahí los sacrificados a los ídolos. No quiero demorarme mucho bien. 10, capítulo 10, amonestación contra la idolatría. 11, 17, mal uso de la cena del Señor. Ellos iban a hacer la cena y a uno llevaban vino y se emborrachaban y comían todo y que viva Cristo. Abusos de la cena del Señor. 12, mal uso de los dones espirituales. Los dones espirituales hacía caer en orgullo, en vanidad, en soberbia. Los dones espirituales eran utilizados no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. Desconocían totalmente, pero ahí tenían los dones. 14. El hablar lengua, todo un laberinto, toda una especie de
hacían lo querido en alguna iglesia. ¿Qué hizo? Ignorancia sobre la resurrección de los muertos. Y bueno, ahí hasta el liceo se acabó. Miren esta iglesia, ¿qué les parece? ¿Se parece un poco a Del Valle o no? ¿O no se parece? A ver, pero ellos tenían el Espíritu Santo o no lo tenían. ¿Ah? Si lo tenían. Y si lo tenían, entonces, ¿por qué vivían así? ¿Por qué eran así? Entonces, el hecho de que tengas el Espíritu Santo no garantiza de que tú seas lleno del Espíritu Santo. Bien, vamos entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Efesios, pues vamos a ver si Efesios. Y ahí entramos ya al meollo de la Efesios 5. De aquí no se duerman, ¿no? Porque esta es la parte más importante, ¿no? Bien. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Dice aquí, en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes se lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? El problema es que a veces tomamos este texto fuera de su contexto. Comenzamos a decir, se llena del Espíritu Santo y ahora en eco. Una corriente que me agarra y me mueve, o que me hace 3 volantes en el aire. No. Primero dice, miren lo que dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, el creyente tiene que tener una sabiduría de Dios para decir, estoy viviendo como necio, estoy viviendo como sabio. Y el vivir como sabio es aprovechar bien el tiempo. Mira lo que dice aquí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? En este texto vamos a ver que la voluntad del Señor es el 17. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, sino antes. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos llenos. Esa es la voluntad del Señor. Y esto es algo imperativo. O sea, esto no es algo que si yo quiero, que si me parece, si yo... No. Esto, el Señor dice, mi voluntad, mi deseo, es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces ya no vas a vivir como necio, sino como sabio. Cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, ya no vas a vivir una vida de desperdicio, una vida de fracaso, una vida que te va a llevar a vivir una vida paupérrima, totalmente como te dicho, porque tienes que ser entendido cual sea la voluntad de Dios para que no seas un insensato. El insensato es creer que es algo que tiene el Espíritu Santo y vivir sin que el Espíritu Santo lo controle, sin que el Espíritu Santo lo llene. Ese es el insensato. Y los corintios estaban viviendo así, una vida insensata, porque tenían el Espíritu Santo, pero vivían de una forma que, como le dice Pablo, a veces ni los mundanos viven así.
Entonces hay que entender que la voluntad de Dios, y por eso hay que entender todo en su contexto, no aparte. Dice, para que seáis entendido cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios, que no te embriagues con vino, sino que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se llena del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo vamos a poner acá lo que leí de Marcos. Más interesante porque él lo describe de una forma muy magistral. Él dice, yo tengo al Espíritu Santo, porque Él vive en mí, mora en mí. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto de mí tiene el Espíritu Santo? Yo tengo el Espíritu Santo, porque yo lo recibí, me mora en mí. Pero ¿cuánto de mí tiene el Espíritu Santo? Ahí está la clave de la salud. Por eso es que tener el Espíritu Santo no quiere decir que ser lleno, porque para que yo sea lleno del Espíritu Santo, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me controle, que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo sea el que, como decía al principio, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser guiado en el Espíritu. Y eso yo les expliqué. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es cuánto de mí tiene el Espíritu Santo, cuánto. ¿Cuánto de tu vida has rendido al Espíritu Santo? Que Él controle. ¿Qué de nuestro carácter? ¿Qué de nuestro orgullo? ¿Qué de nuestras malas costumbres? ¿Qué de aquellas cosas que no las queremos dejar? Sencillamente eso no está permitiendo que el Espíritu Santo te gobierne. Una vez oí a una hermana que dijo, cuando la estaban exhortando, dijo, ni Dios me ha cambiado y tú me quieres cambiar. Ese es vivir como necio. Ese es ser un insensato. Que reconoce que está mal, pero quiere seguir viviendo así. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo va a controlar? ¿Cómo va a ser lleno? No digo que no es cristiano. Lo que digo es que va a vivir una vida siempre en fracaso, una vida paupérrima, una vida miserable, siendo cristiano. Y eso es lo peor, porque con ese ejemplo no vas a poder evangelizar. Con ese ejemplo no vas a poder hablar de Cristo como el que cambia, el transforma, el que da victoria, el que vence. No vas a poder. Porque tu vida no está reflejando. Porque tú a veces tratas de decir con tus palabras. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llena el Espíritu Santo? ¿Cómo se llena el Espíritu Santo? Mire, este texto que hemos leído está enmarcado en un contexto amplio. En un contexto amplio. Desde el versículo 4, en el capítulo 5 que estamos leyendo, miren lo que está diciendo aquí, que una de las cosas que impiden ser lleno del Espíritu Santo es, miren, el 5.3, es lo primero que tengo que darme cuenta para no impedir que el Espíritu Santo me llene. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, los santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni clanería que conviene, sino antes con acciones de gracia. Pues sabéis que ningún fornicar, inmundo, avaro, idólatra, tú me dices, no os engañéis con palabras vanas, porque por estas
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo aquí? El pecado es una de las cosas que no deja que tú seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 4, el capítulo 4, miren toda la lista que hay ahí. 25, 4:25, toda la lista que hay ahí. Y esto es para hacernos una autoanálisis y una autocrítica. Dice el 25, por lo cual desechando que la mentira habla cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre los ojos. 27, ni deis lugar al diablo. 28, no robes, no hurtes, sino que trabaja haciendo con tus manos lo que puedes compartir. 29, ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino que sean buenas y necesarias para edificación y la gracia siempre. Y no, esto, si tú practicas esto, si tú estás haciendo esto, el Espíritu Santo está contristado, por lo tanto no puede ser lleno. Por lo tanto no vas a poder vivir una vida. ¿Se dan cuenta cómo termina este pasaje? Si tú practicas el pecado de una magnitud que te das cuenta pero que no quieres cambiar y que vas a persistir en eso y que vas a seguir así, entonces dice no contristáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista porque está viendo tu vida disoluta, tu vida pecadora, tu vida espuria que estás viviendo y te llamas cristiano. Duro, pero es lo que la Biblia enseña. Por eso es que el cristianismo, que no se vive en victoria, no es porque Dios nos olvidó, porque Dios hizo uno porque sean paganos, no. Dios quiere que todos sus hijos vivan bien, que todos sus hijos tengan victoria. Eso no quiere decir que vas a ser rico, millonario, no, sino que no estamos hablando aquí de cosas materiales, sino estamos hablando de lo que el Espíritu Santo produce en ti cuando tú eres lleno de él. Eso es lo que estamos hablando aquí. No de opulencia material, no de cosas, fama, poder, no. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo produce cuando tú vives una vida entregada y dirigida por él. Y esto vuelvo a leer en su casa. Llámense ahí un autoanálisis. Todas estas cosas que entristecen al Espíritu Santo. Y si el Espíritu está entristecido, entonces no vas a poder ser lleno. Y una vida que no es llena del Espíritu Santo es una vida que vive en fracaso, una vida que vive de derrota, una vida que vive más bien haciéndole juego al diablo. Pero ¿saben lo que pasa, hermano? Es que mucho de esto a veces lo solapamos o lo tapamos yendo a la iglesia. Y entonces vamos a la iglesia tranquilo. ¡Oh, Dios, hermano! ¡Aleluya! ¿Cómo estás, hermano? En victoria, hermano. Estoy en pecado, pero ahí estoy demostrando. Entonces, vamos a cantar, hermano. Amén, gloria a Dios. A ver, que toque el baterista. Entonces empieza, yo levanto la mano y clamo al Señor y gloria a Dios. Cuando levanto mi mano me siento que estoy en los cielos y todas estas cosas. Cuando lo hago. Y doy mi ofrenda, doy mi diezmo, hago todo el ritual religioso de la iglesia. Y salgo de la iglesia tranquilo un poco porque al menos ya. Pero voy a mi casa. Tratamos de vivir para aparentar cierta santidad, cierta espiritualidad, mostrando a veces aspectos rituales. Nada más.
pero que en el fondo seguimos todavía aguardando nuestro pecado, nuestra maldad. Todavía hay libros ocultos que se esconden ahí en nuestro corazón. Todavía hay cosas que no le hemos confesado al Señor. Todavía guardamos ahí algunos aspectos que no queremos dejarlo y que lo acuñamos ahí. Y entonces eso entristece al Espíritu Santo y no vamos a poder vivir una vida de Dios. Y después dice, oye, pero ¿por qué ese hermano? ¿Cómo practica? O sea, Dios cómo lo utiliza? ¿Cómo Dios? Claro que lo tiene, porque el hombre sí es un hombre entregado, es un hombre que ha rendido su vida a Dios. Pero como tú no quieres, entonces ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Sabes, hermano? Mientras no abandonemos nuestro pecado, mientras no reconozcamos que somos pecadores, no vamos a poder seguir el Espíritu. Porque nadie agarra un vaso sucio, lleno de tierra ahí, y va a echar una Coca-Cola para tomarse. No vamos a hacer. Dios no puede agarrar un vaso sucio de barro que lo ha hecho, y ahí va a poner su Espíritu que es Santo, un vaso todo sucio. Limpio. Y eso lo dijo Jesucristo a los fariseos. Recuerden. Sepulcro blanqueado. Por fuera, todo bueno. Por dentro, por luz, por Dios. Y a veces estamos así. Mostramos una apariencia de cristiano, mostramos una apariencia de santidad y de bondad, pero en el fondo seguimos los mismos corruptos, los mismos sucios. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que tengo que hacer es escudriñar mi vida y decir, ¿qué estoy pidiendo que el Espíritu Santo me llene? Y lo que más implica esto, hermano, es el pecado. A veces nosotros creemos infundadamente que porque ya Cristo perdonó nuestros pecados pasados, ya para adelante todo es santo, todo está bien. Y no nos damos cuenta que seguimos pecando, o que seguimos arrastrando pecados del pasado. Y por eso el apóstol Juan, vamos a 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1. Y esta carta les está escribiendo a los cristianos. A veces nosotros siempre utilizamos esto cuando evangelizamos y se lo decimos al converso, ¿no? Pero mira aquí lo que dice el capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Este mensaje hemos oído del propio Señor Jesucristo, dice, y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y mire lo que le dice. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que yo estoy bien con Dios, que yo voy a la iglesia, que yo ofrendo, que yo hago esto, el otro, todo el ritualismo, pero andas en tinieblas, eres mentiroso y no practicas la verdad. El 8. Miren, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo no puedo decir, ya soy cristiano, ya no peco, o ya no tengo pecado. No, hermano. Seguimos siendo pecadores, seguimos pecando todavía, seguimos arrastrando todavía nuestra vieja naturaleza. Pero ¿qué debo hacer contra eso? Dejar y tapar y maquillar eso con una religiosidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Miren lo que sigue diciendo el versículo 9, que ese es lo que utilizamos, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no es. O sea, si yo digo, me presento ante ustedes como el santo, que me va a salir una aurora acá en la cabeza y tengo alitas en la espalda, no, hermano, yo sigo siendo tan pecador como cualquier otro. Sigo todavía mirando a la chica, sigo todavía deseando algo malo, sigo todavía teniendo orgullo, sigo teniendo
Pero frente a eso, ¿qué tengo que hacer? Sí, confesarme. Entonces todos los días yo tengo que arrodillarme ante el altar de Dios y confesar mi pecado. Y si no hago eso, entonces estoy acumulando basura que después eso va a crear una hediondez y una suciedad. Entonces todos los días yo tengo que, así como tú todos los días tienes que sacar la basura de tu casa cuando pasa el camión, porque si tú acumulas la basura ahí te va a venir mosca, va a venir cucaracha y hasta te vas a enfermar. Tan igual, yo todos los días tengo que ir al altar de Dios y ahí confesar mis pecados y decirle: la sangre de Jesucristo me limpia de todo. Este texto, que quizás algunos no lo hemos entendido bien, el versículo 7 es un texto interesante, porque aquí lo tengo en la versión de la versión internacional. Miren lo que dice aquí en la Reina Valera primero, ¿no? Dice: si andamos en luz, el capítulo 7, versículo 7, si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice que la sangre de Cristo nos ha limpiado en el pasado, pero también nos sigue limpiando en el futuro, porque vamos a seguir pecando, porque vamos a seguir cometiendo errores, porque vamos a seguir andando mal. Entonces yo tengo que ver, bien es cierto, Cristo me limpió mis pecados pasados, pero ahora va a seguir limpiando también mis pecados presentes. Y cuando ya eso sucede, entonces yo estoy reconociendo mi pecado y mi maldad y comienzo a dejar y botar todo eso. Y entonces le estoy dando campo y terreno al Espíritu Santo para que Él vaya llenándome y haciendo el cultivo del fruto, que es el cultivo de la santificación. Y entonces mi vida comienza a ser transformada y renovada, no perfecta, pero sí renovada y cambiada poco a poco hasta el día de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se espera y eso es lo que se paga. Si no es así, estamos viviendo una vida pobre y miserable, siendo unos religiosos más. Y esto va para mí también. Esto va. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. El versículo 19. Con esto acabamos. Esta es cortita nomás. Esta parte dice: no apaguéis. No apaguéis. Danilo, yo me acuerdo que Lucho Garay cantaba una canción que era, pero que hacía mover a todos, que se llamaba Fuego. Fuego, fuego. Manda fuego, Señor. Ahí el pastor Pedro me dijo que mi iglesia estaba cantando fuego, fuego, porque comenzó a incendiarse. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice no apaguéis el fuego? ¿Qué es lo que él trató de decir? ¿Que el Espíritu Santo es un fuego? ¿Que el Espíritu Santo quema? ¿Que el Espíritu Santo es como una fiebre? ¿Qué es el fuego del Espíritu? Esto hay que leerlo en su contexto general. Miren lo que es el versículo 2. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan con nosotros y los que siguen en el Señor, y que los tengáis con mucha estima por causa de la obra. También os rogamos, hermanos, que los amontonéis a Dios, y a la iglesia, que los tengáis a los reyes, que no se pasen, dirán que ninguno paga a uno mal por mal, antes se
unos con otros, para con todos. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Miren el rosario de cosas que hay más arriba. Está siempre gozoso, orar sin cesar, busca al Señor, no paguéis, o sea, todo está relacionado en un ensamblaje donde al hacer eso, al cumplir eso, entonces Dios me va a llenar de su presencia, y esa presencia, aquí cuando habla de fuego, no necesariamente es lo que a veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Y decimos fuego. Aquí es no apaguéis, no apagues el fuego. Hay un momento en que el Espíritu Santo, o sea, yo muchas veces, hermano, he experimentado eso. Cuando sobre todo estaba evangelizando, he sentido, claro, que cualquier cosa que me preguntaba, o sea, que era como un espadachín, y lo callaba uno, callaba el otro, hacía que la gente entienda, me salían palabras de sabiduría, era tremendo. Pero sí también muchas veces de esas palabras que yo podía decirle a alguien para que se convierta, ahora muchas veces esas palabras han salido palabras que han ofendido, palabras maldicientes, palabras a veces que no debería haberlo dicho. Ahí estoy apagando el fuego. Entonces, esto me está diciendo que la llenura del Espíritu Santo es continua. O sea, que puede ser que yo en un momento sea bien y en otro momento no. Que yo en un momento puedo sentirme en el tercer cielo y en otro momento estoy ahí abajo en la tierra, arrastrando. Entonces, esto es continuo. La llenura del Espíritu Santo no es que ya yo soy lleno y punto. Lo que es así es el bautismo. El bautismo sí es una sola vez. No puedo bautizarme 2 ni 3 veces. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez y para siempre. Pero la llenura del Espíritu Santo no. Porque hoy día soy lleno y mañana y pasado mañana y a una semana, a un mes. No. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser como el pan nuestro de cada día. Todos los días tengo que estar bien Espíritu Santo. Por eso todos los días tengo que hacer un revisionismo de mí, cómo estoy yo delante de Dios. Todos los días tengo que orar. Todos los días tengo que leer la Biblia. Todos los días tengo que pedirle a Dios que me ayude a poder vivir una auténtica y ejemplar vida cristiana. Todos los días. Porque la llenura del Espíritu Santo es algo continuo y permanente que yo tengo que hacer. Ustedes en un momento vieron acá acá está la Yanina, que es el patriarca ahí, todos los antiguos, ha llegado un momento, hermano, que hemos sentido la presencia de Dios, que hemos orado, hemos sentido la presencia de Dios, que hemos hecho cosas buenas, bonitas, ya sea predicando, hablando, cantando. Pero al día siguiente, entonces la llenura del Espíritu Santo es continua. Todos los días tengo que estar siendo libre de pecado. Todos los días tengo que estar confesando mi pecado. Todos los días tengo que estar orando al Señor. Todos los días tengo que estar leyendo la Biblia. Y en ese anclaje entonces, mi vida comienza a fructificar en santidad y el Espíritu Santo comienza a tomar terreno y campo en mi vida. Si eso no está ocurriendo y simplemente estoy viviendo una vida religiosa porque voy a la iglesia, porque tengo ahí cualquier cosa religiosa, eso no sirve. En la vida de comunión constante con el Espíritu Santo,
lo que a mí me va a ayudar a que el Espíritu Santo me lleve. Si no es así, fracasamos. Y vamos a vivir una vida miserable espiritualmente, una vida paupérrima, una vida de fracaso. Muy bien. Acabamos acá. Vamos con las preguntas. No tenga miedo, hermano, suéltela. Solamente para que nos aclare, no es lleno y llenura la distinción entre estas dos términos. Lleno y llenura. Pero lo mismo. Son lo mismo. Claro, pues es lleno y la llenura. El lleno es cuando el Espíritu Santo tiene control y llenura es cuando tú vives eso. Experimentas eso. Bueno, la Biblia habla sobre de ser llenos, no de la llenura, no habla, ¿no? Claro, Habla de pero ser lleno, la pero no llenura la podemos llenura no decirlo habla. como un algo de vivencia. La llenura no es pensar de que tengo que estar así como dijiste tú, ¿no? Otro día, ¿no? Y ser llenos, yo pienso que ese momento y se da, ¿no? Lleno, ¿no? Claro. Claro, pero que todos los días tenemos que estar siendo llenados, sí es cierto. Nadie está lleno y ya se acabó. Yo creo que un 12 lleno. O sea, yo hoy día, el día domingo que prediqué en la iglesia del pastor César, en la noche prediqué aquí, y todo el día me la pasé revisando y haciendo todas estas cosas. Y el sermón que di ese día ahí duró el cuarto, creo. Yo me sentía pero muy bien. Al día siguiente, cuando uno va de los problemas aquí, problemas para allá, de situaciones, ya no es así. Entonces ahí tengo que nuevamente darme cuenta qué pasó y confesar mis pecados, ponerme bien con Dios y pedirle que me bendiga. Y eso es constante, porque el bautismo del Espíritu Santo sí es única. La llenura es algo continuo. La diferencia entre uno y otro, ¿Ah? la diferencia entre uno y otro, entre ser llenos y ser bautizados por el Espíritu Santo. Hay que tomar el caso, que ya lo hice uno el bautismo del Espíritu Santo es el momento de nuestra conversión. Ahí lo hemos leído, no fuimos sellados. Y en 1 Corintios 12:13 dice que nosotros hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, esa es la salvación. Entonces, ahí Dios nos ha bautizado. Pero la llenura es cuando ya el Espíritu Santo tiene dominio. Yo le doy dominio, yo le doy campo y terreno. Ese es el dominio. Esa es la verdad. Ya, mi hermano. Claro, la vida cristiana es una vida, no digamos bajo el alto, sino en momentos que a veces vamos a sentir mal, en momentos que a veces vamos a estar bien. Pero todo eso debe ser para que mi vida vaya perfeccionando todo eso. ¿Y saben qué, hermano? Como le dije al comienzo, muchas veces Dios tiene que utilizar lo que a nosotros nos parece mal para corregir nuestra vida, para darnos a entender que estamos andando mal, porque Dios, al que anda mal, al hijo dice que anda mal, castiga y reprende. Entonces muchas veces va a haber cosas en la vida que hacen el castigo de Dios, o sea, corrección de Dios, y otras veces pruebas de Dios para ayudarte a perfeccionar tu vida. Siempre hay que la vida de Dios. No la como eso, sino como sabe.
es que no se puede vivir la vida cristiana en victoria si no estamos viendo el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que tengas el Espíritu Santo no quiere decir que seas lleno. Para ser lleno del Espíritu Santo tienes que hacer un análisis de tu vida. ¿Por qué tú no estás viviendo así? ¿Por qué hay otras personas que sí viven bien y las miramos, ¿no? Y a veces los tenemos como ejemplo? Y nosotros no. Es que esas personas han rendido más su vida a Dios que nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino. Y la Biblia nos dice, hay que limpiar el vaso. Y hay que pedir a Dios. Y esta es una acción que realmente, si nosotros comenzamos a practicarlo y hacerlo, vamos a ver cosas tremendas en nuestra vida y en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. ¿Por qué digo en nuestra iglesia? Porque Dios siempre, cuando ha hecho querer cambio o avivamiento o algo grande en una iglesia, siempre empezó en una persona grande. Y eso contagia todo lo demás. Así que esta es la parte, diría, fundamental y regular de lo que es la vida en el Espíritu Santo. La próxima semana terminamos con el Espíritu Santo y vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Y eso sí va a ser. Les he traído aquí un plan de lectura diaria. A ver, por favor, si tiene un plan de lectura diaria para leer la Biblia en un año. No lo encontraba, yo lo traje hace tiempo, pero no lo pude encontrar. Sigan ese plan, hermano, para que todos los días ustedes puedan tener un contacto con la Biblia, puedan leer toda la Biblia en un año. Y si ya estamos en marzo, adelante en todo lo que se han perdido en enero, febrero, y lean más tiempo. Pero traten de hacerlo. Porque cada día, al conocer más la Biblia, vamos a perfeccionar mejor nuestra vida cristiana. Porque es a través del conocimiento de la Biblia que nosotros vamos a ir poco a poco entendiendo mejor el Evangelio y transformando más nuestra vida. Vamos entonces a poner de pie ya y orar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a orar y dar gracias a Dios. Nuestro Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, Padre. Gracias porque tú nos haces ver nuestra realidad frente a ti, Señor. Frente a tu palabra, Padre, estamos desnudos. Frente a tu palabra, Señor, es el espejo que nos hace ver nuestra condición delante de ti. Pero gracias porque no solo nos hace ver nuestra condición, sino que también nos ayudas ahora a cambiarla de mejor manera. Padre, ayúdanos a ser lleno del Espíritu Santo y vivir una vida digna de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a nuestro llamado y de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias a mis hermanos, llévalo conmigo y que ellos puedan vivir una vida con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, en la honra y la gloria de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos.